Dani Caro, pero Caro es mi apellido. Yo soy Robert, como Lewandowski. Yo soy Lau, así, sin nada raro, Lau. Y yo soy Edwin. Este es el lado B. Bienvenidos a este espacio. Dedicado únicamente al fútbol de ascenso. Todo lo que quieras saber del torneo Betplay Di Mayor. Y lo que no sabes, te lo contamos aquí. En el lado B. Debido a la pandemia, el torneo Betplay Di Mayor ha sufrido varias modificaciones. Una de ellas es que el ascenso y el descenso se disputará el próximo año. El campeonato de ascenso está cerca de comenzar. Las alegrías de la hinchada, los gritos de gol y las celebraciones que tanto extrañamos volverán. La división mayor del fútbol colombiano decidió el sistema de campeonato que se llevará a cabo en el torneo Betplay Di Mayor. Y aquí, en el lado B, les explicamos de qué forma finalizará el torneo 2020 primer semestre. Fase 1. Todos contra todos. Continuar con el campeonato con los puntos respectivos en la reclasificación y en la tabla de posiciones. Se adicionarán 2 partidos por sorteo para un total de 10 fechas que restan por jugar en la fase 1. Se jugará hasta la fecha 15. Se debe jugar el partido aplazado entre Barranquilla FC versus Bogotá FC. Finalizadas las 10 fechas, los primeros 8 clubes en la tabla de posiciones avanzarán a la fase 2 del campeonato. Fase 2. Cuadrangulares semifinales. Se disputarán 2 cuadrangulares compuestos por los 8 clubes clasificados a la fase 1. Estos cuadrangulares se jugarán en partidos de ida y vuelta. El primero de cada cuadrangular avanzará a la fase 3. Fase 3. Final. Los clubes provenientes de la fase 2 disputarán la final del torneo Betplay Di Mayor 2020, en partidos de ida y vuelta. El ganador de esta serie obtendrá un cupo para participar en la Liga Betplay Di Mayor 2021. Repechaje. El perdedor de la final del torneo Betplay Di Mayor 2020 jugará partidos de ida y vuelta con el club que esté mejor ubicado en la tabla de reclasificación del torneo 2020. El ganador de esta serie obtendrá el otro cupo para participar en la Liga Betplay Di Mayor 2021. Excepciones. Si el perdedor de la final del torneo Betplay Di Mayor es el primero en la tabla de reclasificación, ascenderá de forma directa, sin necesidad de jugar un partido de repechaje. Bueno amigos, ¿qué tal les pareció? El torneo se puso buenísimo. Sí, muy bueno, muy bueno. Sin duda este nuevo formato es lo más justo. ¿Sienten ese aroma? ¿Sienten ese aroma? No fui yo. Sí. Yo no. Bueno, porque ya se acerca el torneo Betplay Di Mayor en su regreso y es tiempo del challenge. En una sola palabra para que conozcamos a un jugador de la B. Nicolás, bienvenido a el reto de hoy que tenemos el día de hoy. En una palabra, me vas a describir lo primero que se te venga a la cabeza cuando te nombro fútbol. Pasión, Vida, oportunidades, sogamoso, natal, debut, sueño, patriotas, debut, amor, familia, depender, garra, profesores, papás, familia, todo, gol, sensacional, periodista, proyecto, Camila. vida, Bueno, y ahora vamos a entrar en las 3 materias de comunicación social y periodismo en las que te fue muy bien. Antropología, saber, estadística descriptiva, cabeza, inclusión social, igualdad, sueño hogar, y la última, futuro. fútbol. Bueno, Nicolás, gracias por acompañarnos en este reto y ahora la invitación es para mis compañeros para que nos digan qué les pareció el reto de Nicolás en una palabra. Buenísimo. A mí me pareció que estuvo bien. Ay, Edwin, era en una palabra. Chispas.
Bueno, y como ustedes saben, en este momento parte del protocolo de bioseguridad en el fútbol es la toma de muestras del COVID-19. En un principio se hicieron las pruebas moleculares, esas son las del copito. Y en este momento se están haciendo las serológicas cada semana. Hay varios resultados, negativo, positivo, pero aquí los expertos nos cuentan cuál es esa diferencia. Para el regreso de los jugadores nuevamente al entrenamiento y después posteriormente a las competencias, se siguen unas normas de seguridad, de bioseguridad muy estrictas, y dentro de las normas está la toma de unos exámenes de laboratorio, ¿ya? Uno se llama prueba molecular, o PCR, y el otro se llama prueba rápida o serológica. Bueno, PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es una enzima que se utiliza para detectar el material genético del virus. Es una prueba altamente específica porque nos permite detectar el material, es decir, los genes del virus, y esos genes son absolutamente específicos del virus y no de otra partícula viral o de otro tipo de agente patológico. Entonces nos permite hacer esa detección con un alto nivel de especificidad y además con un alto nivel de sensibilidad. Es decir, que con una muy poquita cantidad de virus se puede amplificar ese material genético y a partir de eso hacer su detección. Por eso es que la prueba de PCR es el estándar de oro para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2. Para que la teleaudiencia nos comprenda, una prueba rápida es parecida a una prueba de embarazo. Es exactamente el mismo principio. Y estas pruebas rápidas nos pueden servir para detectar dos tipos de cosas. Nos sirven para detectar anticuerpos que se montaron contra el virus, es decir, la respuesta inmunológica que desencadena el cuerpo, pero también ya, y desde hace poco tenemos disponible en el país, pruebas rápidas que detectan los antígenos del virus, por ejemplo, detecta proteínas del virus. Entonces, lo ideal sí sería uno poder hacer una detección del virus en sí mismo y no de la respuesta de anticuerpos que montamos nosotros, porque la respuesta de anticuerpos obviamente se desencadena después de la infección. Esas pruebas pues son mucho más rápidas, pero no son específicas, ¿ya? Porque no son ni sensibles ni específicas para el COVID-19, ya que hay otros tipos de eventos en el ser humano que pueden elevar las inmunoglobulinas, no necesariamente el coronavirus. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando a un jugador le parecía o le salía elevada la inmunoglobulina M, o le sale elevada, uno debe sospechar de quizá que está en un proceso infeccioso, ¿ya? Y debe ordenarle sí o sí una prueba molecular, ¿ya? Para descartar totalmente. Hacer gestión de riesgo con una prueba rápida de anticuerpos realmente no tiene rendimiento, por lo que explicábamos. Los anticuerpos aparecen ya después de que la infección está pasando o ya pasó. Es decir, de hecho, para cuando aparecen los anticuerpos es altamente probable que el futbolista ya no sea infeccioso para sus compañeros. Entonces, lo ideal para hacer gestión de riesgo es hacer la detección del virus, bien sea con una prueba de PCR o bien sea con una prueba rápida de antígenos. Habría que evaluar cuál es la prueba ideal, pero lo más importante no es solamente eso, es también determinar con qué frecuencia se debe hacer esa prueba. Algunos modelos matemáticos muestran que lo ideal sería hacer esa prueba al menos 2 veces por semana, de tal manera que permitiera de una manera temprana detectar a la persona que está con el virus, no con los anticuerpos, insisto, con el virus, y esa persona obviamente sería sujeto de un aislamiento para proteger a todo el grupo. Muy bien, ahí estaba la razón por la cual es importante conocer esa diferencia entre las pruebas moleculares y las serológicas y también entender ese proceso. Por ejemplo, en Barranquilla en un principio habían sido 7 los casos positivos, pero ya hay 5 recuperados, y en el equipo capitalino en Bogotá habían sido 6 positivos y ya 5 están entrenando con completa normalidad. Bueno, yo les tengo una pregunta a todos. ¿Alguno sabe cuándo fue el primer partido disputado del torneo de ascenso? Uy, ni idea. Profesor, no lo vimos. Ni idea. No Bueno, sé. pues vamos a viajar al año 1991, donde solo Edwin estaba vivo. El más viejo de todos. De verdad, sí. El torneo de ascenso está lleno de datos y curiosidades.
Hoy rescataremos un par que definieron al final lo que conocemos como la B colombiana. El torneo se llamaba Copa Concasa y surgió después de varios intentos de hacer un campeonato que incluyera a equipos aficionados de diferentes regiones del país. 10 equipos se disputaban el ascenso a Primera División en su primera versión. Academia Bogotana, Alianza Llanos, Atlético Buenaventura, Huila, Cortuluá, Dinastía Río Sucio, Deportivo Armenia, Río Negro, Cóndor y Envigado. El primer encuentro, un 20 de abril de 1991 en el Campincito. El partido, Cóndor versus Alianza Llanos. El marcador, 1-1. El primer gol en la historia de la B lo marcó Federico Valencia, quien jugaba en Cóndor. Una historia llena de datos y les tengo uno más. Juan Carlos Henao, histórico del Once Caldas, debutó en uno de esos equipos, en el Dinastía de Caldas. Bueno, yo por ahí vi a Edwin. ¿En serio? No, yo no me vi. ¿Y ustedes creen que es posible ascender después de tan solo 3 partidos? Como difícil, ¿no? Seguros, porque sí se hizo en el 2015 después de un cuadrangular relámpago en Bogotá. En enero de 2015, la DIMAYOR tomó la decisión de aumentar el número de equipos participantes en la primera categoría del fútbol colombiano. Es decir, pasar de 18 a 20 clubes. Por lo que se formó un cuadrangular con 8 equipos de la B para obtener 2 cupos a primera. Los participantes de dicho torneo fueron seleccionados por ser denominados clubes de categoría A. América, Cúcuta, Quindío, Bucaramanga, Pereira, Cortuluá, Real Cartagena y Unión Magdalena fueron los clubes que participaron en aquel cuadrangular de ascenso. 2 grupos compuestos, cada uno por 4 equipos, permitirían al líder y cabeza de cada uno ascender a primera categoría. Aquel emocionante cuadrangular dejó a Cúcuta en la primera posición del grupo A con la misma cantidad de puntos que Quindío. En este caso, fue la diferencia de goles de +5 la que permitió que el cuadro motilón asegurara su tiquete a la liga. Mientras que en el grupo B, este mismo ítem de desempate permitió al equipo Corazón del Valle, dirigido por Jaime de la Pava, coronarse como líder del grupo B y llegar a primera después de enfrentarse a América, Pereira y Unión Magdalena. Este palpitante cuadrangular tiene un antecedente similar, cuando en el año 2001 se jugara un triangular entre Unión Magdalena, Bucaramanga y Cúcuta, para completar 18 equipos en primera división. El Ciclón Bananero y el Doblemente Glorioso terminaron ocupando tales plazas. Bueno, un cuadrangular que quedará para siempre en la memoria de los motilones, porque Cúcuta regresó a primera división luego de una sola temporada en la B y Cortuluá lo hizo luego de 4 años. Definitivamente un momento para enmarcar en la historia. Bueno, muchachos, les cuento que Real San Andrés no regresará este año a la isla debido a la pandemia. El equipo jugará en Florida Blanca. Ay, qué calor. Efectivamente, el equipo de la isla este año no podrá volver a jugar en el estadio Erwin O'Neill de San Andrés y en cambio regresará a la que fue por mucho tiempo su casa en Florida Blanca, el estadio Álvaro Gómez Hurtado. Debido a la pandemia y las restricciones a las que se ven sometidos los sitios de aglomeración, Real San Andrés debe continuar el campeonato en Santander. El equipo de José Luis García entrena en la cancha Marte de Bucaramanga con 18 jugadores y con todos los protocolos de bioseguridad para ponerse a punto para el retorno de la competencia. De la misma manera, es importante decir que aún faltan 6 jugadores por retornar de la isla,
para que se unan al equipo en sus prácticas. Qué difícil situación. Y yo que ya tenía listo el bronceado. Nada que hacer. Y a propósito de lo que nos contaba Lau hace rato, traigo un ídolo no solo del Cortuluá, de todo el Valle del Cauca. Esto es un laboratorio que ojalá nos salga bien, porque al final lo que buscamos es que a los jugadores les vaya bien y no tengan ningún inconveniente físico, médico, tratando de nosotros dentro de ese conocimiento, experticia, dentro de esa parte analítica, tratar de que el jugador esté de la mejor manera en su inicio competitivo. Una idea de fútbol en la B donde se hace y se desarrolla un fútbol muy directo. Hay 4 o 5 equipos que tratan de hacer un juego elaborado, un juego de posesión, de dinámica. Llaneros, Atlético, Leones, el Unión Magdalena, caso nuestro. Hay equipos que juegan a un fútbol de bloque de espera y transiciones rápidas, ofensivas rápidas. Se observa mucha parte física y dinámica. A veces no se traduce en un juego coherente y claro, pero sí de mucha velocidad, de mucha presión, de correr. Al momento en que yo llegué a Cortuluá a finales del 2014, un equipo que no había clasificado a los 2 torneos, no había clasificado a los 8. Creo que era un mensaje que no era muy alentador. Vi dos refuerzos donde necesitábamos darle un mejoramiento al equipo y bueno, los conseguimos con Jaime Córdoba y Juan Camilo Roa, y con la base prácticamente de ese año donde no se clasificó a los 8. Y creo que al final todo ese proceso que desarrollamos en Bogotá, cuando tú ves los resultados en el día que clasificamos, lógicamente que sientes el triple de satisfacción el haber conseguido esa clasificación. Y bueno, después de mantenerlo hasta el momento que me fui en la primera división, desafortunadamente el equipo volvió a descender y bueno, estamos buscando nuevamente, ahora que retornamos en enero, buscar nuevamente ese objetivo. Y esperemos que a junio, ahora que se determinó que el ascenso va a ser ya junio del 2021, poder encontrar ese objetivo y consolidarlo y ojalá se pueda dar. Este es el lado B.